Las células de Yumi no solo nos robó el corazón con su historia romántica y sus adorables células animadas, sino que está lleno de secretos que muchos pasaron por alto. Hoy en Solo en Dramas te traigo 40 cosas que no sabías de Yumi's Cells, desde los cambios respecto al webtoon original, datos del rodaje, curiosidades del elenco y secretos detrás de sus 3 temporadas que cambiarán tu forma de ver la serie. Así que si eres Team Gun, Team Babi o Team Sunrock, quédate hasta el final porque este video está lleno de sorpresas. 1. Es una adaptación del popular webtoon Yumi's Cells creado por Lee Dong-gun. Esta obra romántica se convirtió en uno de los webtoons más exitosos de Corea, acumulando más de 3.500 millones de visualizaciones durante su serialización entre 2015 y 2020. Si te interesa leer la obra original, está disponible en la plataforma y app Webtoon, en idioma español, con un total de 512 episodios. 2. El autor del webtoon, Lee Dong-gun, reveló que se inspiró en varios famosos para dar vida a los personajes. Para Yumi, tomó como referencia la apariencia visual de Choa, ex integrante de AOA, ya que su peinado le parecía llamativo y perfecto para un personaje de webtoon. La apariencia de Gun estuvo basada en el actor japonés Joe Odahiri, buscando reflejar ese estilo cool y relajado que lo caracteriza. Para Babi, tomó como referencia el peinado y la vibra de G-Dragon, y más adelante también se inspiró en Nam Joo-hyuk para darle mayor profundidad al personaje. En el caso de Sunrock, el último coprotagonista masculino que destaca por ser muy profesional en el trabajo pero relajado en su vida cotidiana, el autor se basó en los actores Kang Han-ul y Park Bo-gum, ya que quería que transmitiera una imagen más alegre y cálida. 3. Las 3 temporadas fueron dirigidas por Lee Sang-jook. Gracias a ello se logró mantener el lenguaje visual y estilo de la serie de principio a fin. El director también es conocido por otros K-dramas como Mi Juventud, Una parte de tu mente, Holo mi amor y La esposa que conozco. 4. El guión de las 3 temporadas estuvo a cargo de las escritoras Son Ye-yeon y Kim Kyon-dan, una decisión clave para mantener la coherencia emocional y narrativa de la historia. Esto permitió que la evolución de los personajes, el tono y el estilo de la serie conservaran su esencia a lo largo de las 3 entregas. Son Ye-yeon es reconocida por exitosas producciones como Recuerdos de la Alhambra, BW2 Mundos y 300 años de amor. 5. Fue el primer drama coreano en apostar por un formato innovador, al combinar de manera exitosa el live action con animación 3D, una propuesta que permitió representar de forma visual el mundo interior de la protagonista. Las escenas animadas ambientadas dentro de la mente de Yumi ocupan una parte importante de la historia y muestran sus emociones, pensamientos y el proceso detrás de cada una de sus decisiones. 6. Kim Go-eun fue considerada la actriz ideal para interpretar a Yumi, gracias a su gran capacidad para transmitir emociones internas de forma natural y sin sobreactuar. Su habilidad para dar vida a personajes honestos y cercanos permitió que la audiencia se identificara con las alegrías, inseguridades y desamores de Yumi. Su actuación logró reflejar con realismo los altibajos de una relación amorosa auténtica. 7. La guionista Son Ye-yeon explicó que la idea de desarrollar varias temporadas estuvo presente desde el inicio, ya que a diferencia de la mayoría de los dramas románticos coreanos, Yumi's Cells se centra en una misma protagonista femenina atravesando distintas relaciones amorosas y madurando con cada una de ellas. Incluso comparó la serie con una versión más suave de Sexo en la Ciudad. 8. Las células fueron concebidas como personajes reales dentro de la historia, no simplemente como caricaturas o elementos cómicos. Las guionistas explicaron que cada una tenía objetivos dramáticos, evolución emocional y motivaciones propias, funcionando como verdaderas protagonistas dentro de la mente de Yumi. Esto fue clave para que el concepto funcionara y conectara con el público, ya que las células no solo aportaban humor, sino que también representaban conflictos internos, decisiones importantes y el crecimiento emocional de la protagonista. La producción fue especialmente elogiada por integrar estos personajes animados en escenas profundas y realistas sin que parecieran infantiles o desconectadas. Muchos críticos coreanos destacaron que ese equilibrio entre live action y animación 3D fue una de las mayores fortalezas del drama. 9. Antes de las células de Yumi, An Bo-hyun era conocido por interpretar personajes no románticos, por lo que el director Lee Sang-jook tenía dudas sobre si realmente encajaría como Gun. Sin embargo, después de conversar con él, descubrió que detrás de su imagen fuerte, tenía un aura tranquila, sensible y cálida que coincidía perfectamente con la esencia del personaje, lo que terminó por convencerlo. 10. Para dar vida a Gun, An Bo-hyun se comprometió por completo con su transformación física y reveló algunas de las dificultades que enfrentó tras cámaras. Durante el rodaje en pleno verano, tuvo que usar peluca, además de dejarse crecer la barba y broncearse, todo con el objetivo de reflejar el estilo natural, relajado y despreocupado del personaje tal como aparece en el webtoon. 11. Gun fue desarrollado de una manera más amable en el drama que en el webtoon.
En la versión original, Woon es más orgulloso e inmaduro. Incluso hay una escena en la que sigue a Yumi y Sunrock durante una cita y los observa de lejos desde su auto. La adaptación redujo varios de esos rasgos obsesivos y frustrantes del personaje, lo que ayudó a que el público conectara mucho más con él y se enamorara de su historia en la primera temporada. 12. Durante la primera temporada los fans notaron varias referencias a Goblin, uno de los dramas más icónicos de Kim Go-eun. En una de las escenas, la célula de la moda es enviada a prisión, donde puede verse un póster del personaje de Kim Go-eun en Goblin. Además, en otro momento, Yumi aparece usando una bufanda roja, un guiño visual que nos recuerda a su inolvidable personaje en la serie. 13. Otro detalle divertido fueron las referencias a actores y celebridades dentro del universo de las células. En una escena, se muestra a las células uniéndose a distintos fandoms de Yumi, como pequeños clubes de fans que adoran a estrellas como Gon Yu y Minho de SHINee. 14. Han Bo-hyun confesó que la pasó bastante mal después de grabar una escena de beso en la primera temporada. En una entrevista de 2024, explicó que Kim Go-eun es una de sus mejores amigas en la vida real, por lo que ambos intentaron tomarse la escena con naturalidad y profesionalismo. Sin embargo, antes de filmarla, Han Bo-hyun comió demasiados caramelos dentales para asegurarse de tener buen aliento, y eso terminó jugándole en contra. El actor contó entre risas: tomé demasiados caramelos dentales de menta, y terminé con una acidez estomacal terrible hasta el día siguiente. Fue horrible, ni siquiera pude levantarme de la cama a la mañana siguiente, expresó. 15. En cuanto a reconocimientos, Kim Go-eun ganó el premio a Mejor Actriz en los Blue Dragon Series Awards 2021 por su interpretación de Yumi, consolidando el impacto de su actuación en la serie. Por su parte, Han Bo-hyun recibió el premio a la excelencia como actor en una producción OTT en los Apen Star Awards 2022, gracias a su papel como Woo-won. 16. Después del estreno de la primera temporada, muchos espectadores comenzaron a leer el webtoon para descubrir con quién terminaba realmente Yumi. Esto impulsó nuevamente la popularidad de la obra original, que volvió a recibir gran atención, y atrajo a nuevos lectores incluso años después de haber sido publicada. 17. Han Bo-hyun reveló que su abuela creía que su romance con Kim Go-eun en Yumi's House era real. Después de ver el drama, su abuela le dijo: esa chica parece muy agradable, e incluso le sugirió llevarla a su ciudad natal Busan. Hasta llegó a preguntarle cuáles eran sus comidas favoritas, insinuando que quería conocerla personalmente. 18. La guionista Kim Kyon-an confesó que mientras escribía la segunda temporada, realmente esperaba que se desatara una batalla entre los admiradores de Woo-won y Yu-babi, algo que finalmente sí ocurrió con el famoso debate entre Team Woon y Team Babi. Mientras algunas fans defendían la madurez emocional y el encanto de Babi, otras no lograban perdonarle ciertas decisiones tomadas en el webtoon original. Esta división convirtió a la segunda temporada en una de las más comentadas y debatidas entre los seguidores de la serie. 19. En la adaptación a drama, Yu-babi fue retratado de una forma mucho más cálida y empática que en la obra original. En el webtoon, su personaje genera aún más polémica, ya que incluso termina casándose con Dawn, lo que aumentó el rechazo de muchos lectores. Por eso, para la versión televisiva, el equipo creativo decidió suavizar varios aspectos de su personalidad y hacerlo más considerado, con el objetivo de evitar un rechazo masivo por parte del público. 20. Cuando Park Jin-young aceptó interpretar a Babi, incluso su propia hermana lo llamó para preguntarle si realmente estaba seguro, ya que en el webtoon el personaje era muy criticado por desarrollar sentimientos hacia otra mujer mientras salía con Yumi. Consciente de esa presión, Jin-young trabajó junto al director y Kim Go-eun para encontrar la mejor forma de presentar a Babi de una manera más cercana y comprensible para el público. Pensó que si lograba mostrar con mayor claridad la admiración y el cariño genuino que Babi sentía por Yumi, algo que no estaba tan marcado en el guión original, el personaje podría recibir menos rechazo y conectar mejor con la audiencia. 21. En uno de los episodios de la temporada 2, vemos a Yumi bailar la canción Just Ride the God7, grupo al que pertenece Park Jin-young. En el detrás de cámara se puede ver que el propio Jin-young le enseña a Kim Go-eun la coreografía. 22. Los besos de la segunda temporada dieron mucho de qué hablar y se volvieron extremadamente populares. Una de las escenas románticas entre Yumi y Babi superó rápidamente los 1.5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del drama. Park Jin-young reveló que antes de grabar la escena, él y Kim Go-eun planearon cuidadosamente detalles como la posición de las manos y el movimiento de la barbilla, casi como si estuvieran preparando una escena de acción. La escena fue tan comentada que incluso apareció en el drama Love and Contract, donde el personaje de Park Min-young reacciona a ella.
23. Al final de la segunda temporada, la identidad de Sunrock se mantuvo en secreto de forma estratégica. Como aún no estaba confirmada una tercera entrega, el equipo decidió no revelar al personaje para conservar flexibilidad en el casting y poder elegir más adelante al actor ideal para este papel clave en la historia. 24. Desde el inicio, solo estaban previstas 2 temporadas. Por ello, ambas se desarrollaron casi en simultáneo y la segunda fue concebida como un posible cierre. Mientras la primera se mantuvo bastante fiel al webtoon original, en la segunda el equipo creativo optó por tomarse ciertas libertades, especialmente por la reacción dividida del público hacia Babi. Como consecuencia, algunas escenas que originalmente pertenecían a la historia de Sunrock fueron adaptadas al arco de Babi, modificando así el desarrollo de la narrativa en pantalla. 25. La primera temporada se estrenó en 2021 y la segunda llegó en 2022, manteniendo una continuidad casi inmediata entre ambas. Sin embargo, la tercera temporada tardó varios años en concretarse para finalmente ver la luz en 2026. Al no estar prevista una tercera entrega, la decisión de continuar la historia hasta su cierre definitivo tomó más tiempo de lo esperado. A esto se sumó la apretada agenda de Kim Go-eun, una de las actrices más solicitadas de la industria, lo que hizo más complejo coordinar las grabaciones y asegurar su regreso como protagonista. 26. Aunque la temporada 3 adapta la etapa final del webtoon, el director Lee Sang-job confirmó que no siguieron la obra original de forma exacta. Esto se debe en parte a que varias escenas importantes ya habían sido utilizadas previamente en el romance de Yumi con Babi. Por ello, el equipo creativo optó por construir un cierre diferente en lugar de seguir al pie de la letra el webtoon. El propio director explicó que buscaron adaptar el final para reflejar mejor las emociones y dinámicas de la generación actual. Además, se introdujo un nuevo personaje en la trama que no existe en la obra original, el escritor Kim Joo-ho, quien muestra interés romántico por Yumi. 27. A diferencia de las 2 primeras temporadas que contaron con 14 episodios cada una, la tercera temporada tiene solo 8 capítulos. El director explicó que esta fue una decisión consciente, ya que buscaron eliminar elementos innecesarios y conservar únicamente las partes más relevantes y entretenidas de la historia. Según comentó, esto también responde a los cambios en los hábitos de consumo del público actual, que prefiere narrativas más ágiles y directas en los K-dramas. 28. Sobre la elección de Kim Jae-won como Shin Sunrock, el director Lee Sang-job explicó que el actor encajaba perfectamente con el estilo del personaje original, especialmente con traje y gafas. Y lo más importante, incluso cuando está nervioso no lo demuestra, algo muy propio de Sunrock. Estas cualidades fueron clave para considerarlo el actor ideal para dar vida al esperado personaje de la tercera temporada. 29. Para Kim Jae-won, unirse a las células de Yumi 3 fue tanto un honor como un gran desafío. El actor confesó que sintió mucha presión al interpretar a Sunrock, un personaje muy querido por los lectores del webtoon, y además el hombre que termina convirtiéndose en el esposo de Yumi. Por eso se esforzó al máximo para representarlo de la forma más fiel posible y estar a la altura de las expectativas de los fans. También señaló que al ser la primera vez que asumía un papel tan importante en su carrera, vivió el rodaje con especial emoción y aprovechó cada momento para aprender de sus compañeros. 30. Uno de esos grandes aprendizajes vino justamente de trabajar junto a Kim Go-eun. A pesar de que ambos tienen una diferencia de edad de 10 años, lograron construir una química natural y muy convincente en pantalla. Kim Go-eun confesó que al principio le preocupaba actuar con un compañero más joven, pero decidió enfocarse en crear un ambiente cálido y de confianza para que todo fluyera con naturalidad. La actriz destacó que la madurez y profesionalismo de Kim Jae-won hicieron que esa diferencia casi no se sintiera en el set. Por su parte, Kim Jae-won aseguró que pudo sentirse cómodo rápidamente gracias al trato cercano de su coprotagonista desde el primer día. La describió como una hermosa hermana mayor y aseguró que trabajar con ella fue un honor, destacando todo lo que aprendió al observar su experiencia y su impresionante capacidad de transformarse al entrar en personaje. 31. Sobre su experiencia interpretando a Yumi a lo largo de 3 temporadas, Kim Go-eun expresó el profundo cariño que siente por la serie y por su personaje. Yumi marcó el comienzo de mis 30, fue como el inicio de un segundo capítulo en mi vida, dijo la actriz. Kim Go-eun explicó que disfrutó formar parte de un drama tan cercano y realista, donde podía conectar emocionalmente con los personajes y reflexionar sobre las relaciones, el amor y la vida cotidiana. También destacó que la tercera temporada aborda emociones mucho más cercanas a la realidad de una mujer de entre 35 y 40 años, mostrando matices distintos a las temporadas anteriores. Kim Go-eun señaló que crecer junto a Yumi hizo que interpretar al personaje fuera una experiencia aún más significativa y gratificante. Además, reconoció que en Corea no es común que una misma serie se extienda durante varias temporadas, por lo que considera este proyecto algo muy especial, y siente que ahora puede darle a Yumi el final que merece.
32. Para prepararse para la tercera temporada, Kim Bo-eun volvió a ver las temporadas 1 y 2 con el objetivo de reconectarse con Yumi y reflexionar sobre su evolución. La actriz quiso comprender nuevamente quién era el personaje, cómo había cambiado con el tiempo y qué emociones debía transmitir en esta etapa final de su historia. 33. En la vida real, Kim Bo-eun disfruta de la adrenalina y le encantan las actividades extremas como el paracaidismo. Curiosamente, en el primer episodio de la temporada 3 vemos a Yumi protagonizar una escena de paracaidismo, un detalle que llamó la atención de los fans por coincidir con uno de los hobbies reales de la actriz. 34. La actriz también sorprendió al revelar uno de los esfuerzos más curiosos detrás de las células de Yumi 3. Kim Bo-eun confesó que acudió constantemente a tratamientos dermatológicos para verse más acorde a su coprotagonista Kim Ye-won, con quien tiene una diferencia real de 10 años. 35. La serie también reúne varias curiosas coincidencias entre sus actores. Kim Go-eun y Kim Ye-won ya habían compartido pantalla previamente en 2025, en el drama de Netflix Tú y todo lo demás. Por su parte, Park Jin-young y Shin Ye-eun, quien interpretó a Da-eun en la segunda temporada, habían protagonizado juntos el drama L psicométrico en 2019, por lo que su reencuentro en Yumi's House llamó la atención de muchos fans. Además, Choi Min-ho, que apareció en la primera temporada, ya había compartido pantalla previamente con Kim Go-eun en la película Canola. 36. Las células de cada personaje usan colores distintos de vestuario para reflejar su identidad. Las de Yumi visten de celeste, las de Woon de azul oscuro, las de Sun-rock de amarillo, y las de Babi visten de verde. Muchos fans creen que el color de las células de Babi fue elegido como un guiño a GOT7, ya que el verde es el color relacionado a su fandom. Sin embargo, este detalle ya existía en el webtoon, por lo que terminó siendo una coincidencia bastante acertada. 37. Gracias al gran éxito y la popularidad de la serie, en 2024 se lanzó una película completamente animada basada en el universo del webtoon. Además, para finales de junio de 2026, está previsto el estreno de una obra musical, generando gran expectativa entre los seguidores de la historia. Para dar vida a Yumi sobre el escenario, las elegidas fueron Tiffany Yang y Kim Ye-won. 38. Los detalles del vestuario también tienen un significado especial. Por ejemplo, Woon le regala una camiseta de una ranita, y es con ese adorable dibujo que comienza a entrar en el corazón de Yumi, simbolizando el inicio de su romance. Cuando Yumi empieza a salir con Woon, ella ve a los demás hombres como simples muñecos de papel, pero debido a las constantes coincidencias con Babi, él poco a poco comienza a tener rostro dentro de su percepción, e incluso aparece usando un suéter con la figura de un muñeco reforzando esa idea. En la tercera temporada, Sun-rock también tiene un detalle simbólico. Aparece con una camiseta que lleva un pequeño corazón rojo, una pista sutil que anticipa el comienzo de su historia de amor con Yumi. 39. Algunas escenas estuvieron inspiradas en la icónica serie animada Sailor Moon. Un ejemplo claro es la transformación de la propia Yumi en la temporada 2, así como la transformación de su célula del amor en la temporada 3, ambas con una estética muy similar al clásico estilo mágico y brillante del anime. 40. Aunque muchos fans debatían si Yumi debía quedarse con Woon, Babi o Sun-rock, la esencia de la historia siempre estuvo centrada en Yumi y en su propio proceso de madurez emocional. El verdadero corazón del drama no era encontrar al hombre perfecto, sino ver a Yumi aprender a amarse, equivocarse, fracasar y reconstruirse. Por eso la historia conectó especialmente con muchas mujeres adultas, que se vieron reflejadas en sus inseguridades, decisiones y crecimiento personal. Las células de Yumi es ante todo una historia sobre amor propio, autoestima y sobre convertirse en la protagonista de tu propia vida. Ese es en realidad el verdadero final. Y estas fueron 40 curiosidades de las células de Yumi. Después de conocer estos datos, cuéntame si cambió tu opinión sobre algún personaje. ¿Sigues siendo fiel a tu team original o te cambiaste de bando? ¿Qué fue lo que más te gustó de este hermoso K-drama? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a Solo en Dramas y activa la campanita para más contenido de tus dramas favoritos. Gracias por estar aquí, hasta la próxima.